Bien, hola, ¿qué tal? Les saludo, soy el padre Javier Acosta, profesor del Instituto Superior de Catequética. Les doy la más cordial bienvenida a este curso, a esta cuarta semana de nuestro contenido de Catequética Fundamental número 1 en el Instituto Superior de Catequética. Agradezco la presencia de Blanca, de Cruz Elena, Gleudi, Miriam, Cecilia, Olga, Patricia. Gracias por su presencia y los demás que van a ver diferida la grabación, se puedan integrar posteriormente. Vamos a, primero no sé si hay alguna duda sobre lo que se va a abordar durante esta cuarta semana. Van a hacer una lectura y a cerrar con un proyecto integrador, la participación de su foro. Y bueno, pues poco a poco también les voy dando las retroalimentaciones en sus respectivos pues, lugares y también por sus trabajos. Bueno, pues como ustedes han visto, al ser este elemento primero de su licenciatura o diplomado, se trata de irnos metiendo poco a poco en el lenguaje de la ciencia catequética. En este caso abordaremos hoy un tema fundamental, sobre todo hablar de la catequesis como un proceso. El catequeta tendrá que entender que esta dimensión del proceso es un elemento fundamental para poder como moverse en un punto en el cual, lo veremos ahorita, ir de un lado A hacia un lado B con una cierta intención. Bueno, lo primero que tenemos que afirmar es que la catequesis vive, ustedes van a leer quizá a lo largo de su licenciatura un documento muy bello que se llama la catequesis de la comunidad, que es un documento fundamental a leerlo, por eso, y también esto después migra al directorio general para la catequesis para afirmar que la catequesis vive en la comunidad cristiana y de la comunidad cristiana, ¿no? Es decir, la comunidad cristiana es este recurso, ¿no? O también puede ser la gran pobreza que puede, mm, pues, y, comprometer los procesos catequísticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sujeto primordial sobre el cual ustedes lo han visto en una de las lecciones, el agente principal de la comunidad o de la catequesis es la comunidad cristiana. ¿Sí? Es el agente principal, ¿no? No es el obispo, no es el catequista, no es el sacerdote. El agente principal es la comunidad cristiana, es su origen, es su meta. Claro, en la comunidad cristiana pervive el obispo, el catequista, el mismo laico, ¿no? Todos pervivimos dentro de la comunidad cristiana. Por eso, de alguna manera, el catequeta es aquel que asegura que estos procesos comunitarios pues tengan un nivel de madurez o de fe adulta. De ahí la intencionalidad y la profesionalidad que debe de mover al catequeta, porque no solo se trata, porque es aquí la gran, eh, la gran tentación de los procesos catequísticos son dos. Uno, el individualismo de los procesos catequísticos. Otro, el colectivismo de los procesos catequísticos. Es decir, pensar que solamente nos debemos a un interlocutor, particularmente la infancia, o pensar, ahorita también está muy de moda los adultos, o pensar que nos debemos a todos, ¿no? Es decir, aquel principio fundamental que vamos a ver en el Papa Francisco que dice el todo es mayor que las partes, ¿no? Es fundamental. Bueno, entonces, ¿cómo entenderlo es este vínculo para entender la catequesis como proceso, ¿no? Entonces, la reflexión eclesial actual sobre este elemento empuja a entender y pensar la catequesis entonces desde una experiencia, de esta experiencia de las experiencias de la educación cristiana, alimentarse cada vez más de la comunidad cristiana, que entre otras cosas, pues lo que busca, pues es ser una comunidad educante, ¿no? Es decir, el catequeta busca a través de los agentes, de los contenidos, de las estructuras, de los interlocutores, lograr que la misma comunidad sea una comunidad educante o
con el lenguaje más actual, una comunidad que inicia a la fe, ¿no? Es iniciadora a la vida cristiana, ¿no? Esto es fundamental porque, por desgracia, sabemos que los dinamismos de la comunidad tienen como tres elementos: dan identidad, dan seguridad y sobre todo generan vínculos. Una comunidad, una sociedad donde no hay identidad, no hay seguridad y no hay vínculos, entonces se compromete esta iniciación a la vida cristiana, donde ustedes han leído este texto de la alegría de ser discípulos y misioneros, pues es fundamental, ¿no? Es fundamental. Buenas noches, María Concepción, bienvenida. Entonces, esto es importante porque muchas de las veces la catequesis vive entonces de la capacidad educativa, ¿no? De la comunidad, pero al mismo tiempo el acto educativo, o nosotros hemos dicho el acto catequético, debe de estar cualificado y debe de ofrecer una aportación para que se profundice en la dimensión de la educación en la fe de toda la pastoral, ¿no? Y así crecer en esta capacidad de la comunidad de realizarse, sobre todo, como una comunidad educante o como una comunidad que inicia a la vida cristiana, ¿no? Esta progresiva contextualización de la catequesis tendría que ser pensada más en concreto en nuestro tiempo, dentro de los horizontes más amplios. Da la sensación que quizá hemos dejado mucho encapsulado la catequesis solo a la mera transmisión de contenidos, la hemos encerrado en una preocupación meramente pedagógica, metodológica, eh, sobre todo, pues sí, violentando los procesos verdaderamente catequísticos que debe de asegurar la labor catequética. Yo quisiera mencionar dos elementos. Primero, la capacidad, entonces, que el catequeta debe de producir dentro de la catequesis, la capacidad de discernir los valores intrínsecos del proceso mismo, es decir, vigilando la dinámica de la apropiación acogida, que no es otra cosa sino la labor de la iniciación, ¿no? Apropiación y acogida. Y segundo, la capacidad de pensar en pequeño y en grande al mismo tiempo, haciendo interactuar la concreción con lo ideal. Miren, se van a cansar, yo ya estoy cansado, ¿no? De que a veces uno le dice, soy catequeta, tú eres un catequeta, alguien que está desde el escritorio, ¿no? El catequeta debe de ser alguien, sí, que está también del escritorio, pero es mover la utopía y la concreción, ¿no? Y tercero, la capacidad de cuidar la alteridad dentro de los procesos, los hábitos y las buenas prácticas, ¿no? Los procesos o dentro de la catequesis debemos de tener esta triple habilidad. Primero, la capacidad de discernir los valores intrínsecos al proceso, vigilando la dinámica de la apropiación y de la acogida. ¿Qué es esto? Pues entender que la catequesis debe estar, o que la catequesis estaba centrada particularmente en la transmisión de contenidos. Es decir, nos hacíamos la pregunta sobre el qué es lo que vamos a transmitir. Y ha ido poco a poco, como ustedes lo han visto durante estas semanas, prestando atención a situar la finalidad de los contenidos en la maduración de la fe de la persona. Es decir, pensando en el qué en relación un poco hacia el dónde, es decir, el objetivo, ¿no? La selección y el tratamiento, pues, de los contenidos muchas de las veces en relación con el camino del crecimiento de las personas y la organización de los recursos disponibles implican también, entonces, una atención al cómo, ¿no? Los métodos. Ustedes van a llevar toda una materia de metodología de la catequesis. Entonces, el camino de la catequesis ha de estar enmarcado, lo vamos a ver, por equilibrios y desequilibrios, por disociaciones, por encuentros de nuevos equilibrios, que en estas tres atenciones, ¿no? Es decir, en el qué, en el hacia dónde, el objetivo, en el cómo, ¿no? Tendremos que atenderlas, ¿no? Hemos de saber y haber aprendido durante estas semanas, pues que la catequética va como discerniendo estos objetivos y prestando atención al método, aunque con exageraciones muchas veces
se ha minusvalorado, ¿no? También eh, el peligro de hacer un lado los contenidos en una búsqueda obsesiva de metodologías muy actuales, ¿no? A veces acríticas, particularmente de las ciencias humanas que entran dentro de la catequesis, ¿no? O la hemos terapeutizado tanto, ¿no? Que pensamos que la catequesis es en llegar a la armonía de la personalidad, ¿no? Y no verdaderamente a una fe adulta, ¿no? O la hemos frivolizado, ¿no? Es decir, pues intelectualizado tanto que pensamos que la catequesis es una mera clase teológica donde la persona solo trata de entender los dinamismos dogmáticos, ¿no? Es decir, las verdades fundamentales, entenderlas desde una manualística, ¿no? Entonces se va enfriando, ¿no? Esta calidad de comunicación. El proceso, en este dinamismo que estamos explicando y sobre todo en el cuidado de los valores intrínsecos del proceso, debe de estar orientado al aprendizaje. Claro, el aprendizaje no entendido solo, como ya lo he dicho, en la frivolidad cognitiva, como tampoco en la mera terapeutización de los afectos, ¿no? Sino como un proceso que hace una síntesis de la experiencia de la vida en toda su riqueza. Este es el paradigma de la iniciación de la vida cristiana que se está socializando mucho en América Latina y que ustedes lo van a escuchar de mi persona y lo van a estar escuchando constantemente de otros profesores. De ahí que si tienen la oportunidad, bueno, pues pueden, que también lo tienen ahí, ¿no? Este documento, la alegría de iniciar discípulos y misioneros en un cambio de época les puede enriquecer. Esta experiencia en la dimensión del don y de la gracia, hemos de entender por eso el respeto, ¿no? En la novedad, en la imprevisibilidad de las relaciones, en el desbordamiento con respecto a las posibilidades de comprensión, nos hace entender también la dinámica del aprendizaje en la catequesis, ¿no? Es decir, eh, más en los procesos de fe es donde podríamos decir se mueve de una manera dialéctica, ¿no? Y no lineal eh, los procesos de fe, ¿no? Sin embargo, tampoco quiere decir que sea un caos, ¿verdad? Porque entonces no tendría razón de ser la labor del catequeta, porque caeríamos como en una, en un elemento que al final de cuentas después no tiene como ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, por eso, cada momento de la acción catequética, eclesial, humana, puede ser entonces de acogida o de no acogida. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Es decir, de comunión o de división, de escucha, de cerrazón. También habrá gente que ante la propuesta, ¿no? Nosotros podemos decir, es que metodológicamente pusimos los medios, llegamos a los objetivos, elegimos a los interlocutores. Bueno, pues en esta labor del aprendizaje habrá gente que diga no a nuestra propuesta, ¿no? Y más en donde convivimos en una pluralidad de sensibilidades donde también tenemos que entender, ¿no? Entonces, para liberar pues esta riqueza tenemos la necesidad entonces de dinámicas, sobre todo evangélicas. Miren, pues también estamos cerrando el curso y yo quiero hacer también un aporte cualitativo a su diplomado, a su licenciatura, ¿no? Ustedes van a entrar en una beta, eh, pues sí, cognitiva, van a aprender dinámicas, como decíamos, por ser la catequética una ciencia interdisciplinar de la psicología, de las ciencias de la comunicación, de la pedagogía, pero a veces ya cuando llegan a décimo, los veo totalmente, podríamos decir, frivolizados de la acción catequética. Por eso yo les llamo al elemento cualitativo, es decir, bueno, pues me hacen un plan pastoral, son capaces de hacer propuestas de gestión, de planeación, de formación, pero olvidándose de aquel tercer principio que está sustentado, yo les decía, la ortodoxia, la ortopraxis y los principios deontológicos, que es entender estas dinámicas evangélicas, ¿no? ¿Y qué es esto de las dinámicas evangélicas?
elementos muy concretos que debe de tener: el amor, la acogida, la reciprocidad, el sentido del don. Esas 4 cositas. Que, bueno, si esto se arranca de la misma catequesis, pues la catequesis se convierte solamente en una, pues sí, en un proceso frío, ¿no? Es decir, arrancamos aquel contenido, es decir, a Jesucristo, que es el centro de la catequesis, pero este centro tiene cualidades muy claras: el sentido del amor, de la acogida, de la reciprocidad del don. Son sobre todo frecuentes estos cortocircuitos en los que vemos que nuestra catequesis no es una catequesis de acogida, del don, de la reciprocidad y muchas veces ni siquiera del amor, ¿no? Entonces, sí, perfectamente estructurados, perfectamente los contenidos claros, a la altura del lenguaje de los interlocutores, las situaciones, los ambientes, pero totalmente desenraizados de la profundidad del elemento que da sentido a la catequética. ¿Cuál es? Pues Jesucristo, que es la palabra viva, la palabra de Dios, ¿no? Estas dinámicas que impiden entonces, pues sí hablar, pero no hablar con Dios, ¿no? Y no dejar hablar a Dios. Entonces, esto es algo que, porque pues, sí, yo podría hacer un proceso de catequesis de adultos, podría hacer una propuesta formativa para las habilidades de los catequistas, pero si esto no está lleno de estos principios fundamentales: el amor, la acogida, la reciprocidad, el don, pues miren, pues podremos despertar todo, pero no despertaremos acción evangélica. Entonces, el proceso supone eso, porque puede haber crecimiento, pero también crecimiento no en sentido evangélico, sino crecimiento en un sentido propiamente nociológico, ¿no? Entonces, se trata pues, y sobre todo ese desafío de los creyentes, de saber discernir y tener despierto el sentido del proceso, ¿no? El sentido del proceso no es solo avanzar, porque a veces eso es uno de los grandes peligros, ¿no? Avanzar, 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 avanzar. Vamos a avanzar, vamos a ver. El proceso es avanzar, 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 pero sin este elemento cualitativo, sin estas 4 patas cualitativas. Avanzamos, avanzamos, avanzamos en el proceso, en el itinerario, ¿no? Con un objetivo hasta muy claro, ¿verdad? Pero sin amor, sin reciprocidad, sin espíritu de acogida y sin haber entendido el don. Más aún, avanzamos, no solo porque podemos tener el objetivo muy claro, pero avanzamos sin el objetivo. Cuando digo lo del objetivo, por ejemplo, aquí Cruz Elena dice sobre el objetivo, hablo entendido el objetivo con una O grandota mayúscula, que es Jesucristo. ¿Eh? Porque yo puedo avanzar con el objetivo de decir, quiero llegar a Jesucristo, pero sin Él, ¿no? Nociológicamente, ¿no? Yo quiero llegar al cielo, yo quiero llegar, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? De ahí que en este elemento será fundamental que el catequeta vigile entonces los dinamismos de la apropiación y de la acogida. Es decir, la atención del proceso que se cruza en esta experiencia más radical de la fe, es decir, la restitución a Dios de su iniciativa, que va animada y afirmada también para liberar la calidad de los procesos. O sea, no, nosotros no somos solo alguien que intencionalmente deja hablar a Dios. Dios quiere hablar, ¿no? Pero también la valoración de los procesos o el reconocimiento del valor del proceso, sobre todo sensible a la acción, sobre todo de la libertad también de la persona, ¿no? Que se abre, ¿no? Es esta aportación que la Iglesia puede dar entonces a las ciencias humanas. De la catequética no solo dice, ah, bueno, pues me valgo de la psicología, no, también entiende que Dios tiene una intencionalidad. Es decir, es más, le podríamos decirlo así, la fuerza de Dios de querernos apropiarse de Él, de nosotros,
que nosotros de acogerlo. Es Él el que también nos deja entrar a Él más que nosotros dejar entrar a Él. La apropiación no solamente es de manera subjetiva buscar cómo forzar la mente, el corazón, el espíritu del hombre para encasquetarle a Dios, ¿no? Sino, porque entonces la pregunta es, y esa se las hago, entonces en los procesos de fe, en los procesos catequísticos de la infancia, de la adolescencia, de la vida adulta, de los matrimonios, de los ambientes, diversas situaciones, migrantes, pobres, indígenas. ¿Quién tiene la iniciativa? A ver, es una pregunta retórica. A ver, responda. Cristo. ¿Seguro que Cristo? ¿Quién habla cuando se habla? ¿Quién verdaderamente es el que da? ¿Y quién es el que recibe? Esta, en ese sentido, recuerdan de decir, el proceso es el qué, el cómo y el hacia dónde. Porque entonces lo que sucede muchas veces en la acción catequética es quedarnos en una mentalidad tecnicista, ¿no? O pragmática. Es decir, que ustedes van a estudiar su licenciatura aquí en el instituto para poder controlar los procesos o tendremos que aprender los dinamismos más bien de cómo apropiarse de él. ¿Eh? Es decir, es muy diferente entrar en una lógica del control de los procesos a entrar en una lógica catequética de la apropiación de él, es decir, de ser más de él. Esta dinámica de la apropiación es fundamental. Segundo, de lo pequeño y lo grande, de la concreción y del idealismo, ¿no? De la utopía y del idealismo. Entonces tendremos que ir, sí, compromiso, de algunas cuestiones catequéticas. Primero, a revalorizar el sentido del proceso. Nadie quiere entrar en los procesos. Todo el mundo quiere conquistar espacios. Esto lo ha dicho el Papa constantemente, el Papa Francisco, que tenemos que cambiar, migrar de la mentalidad de una pastoral de los espacios a entrar a una pastoral de los procesos. También lo deja muy claro en este bello documento de la Christum Vivit, ¿no? Es, eh, es muy bello un número, ¿no? Donde va narrando y dice, hay que apostar por los procesos, ¿no? Dejémonos de estar como en en una comodidad, ¿no? Pues sí, en una comodidad de solo ocupar espacios, ¿no? Entonces, por eso tendrá este valor quien quiera razonar durante este tiempo de su licenciatura, tendrá que razonar sobre qué catequesis. Si en el plano teórico estuviera tan claro, se tratara simplemente de convertir la mentalidad, ¿no? O sea, pareciera que ustedes van a estudiar su licenciatura solamente para que les queden claras las ideas, reafirmarlas a partir de documentos y decir Redentoris, Missio, Evangelii, Nunciandi, ¿no? Bueno, entonces se trata y dejar toda la dimensión práctica fuera, ¿no? Más aún, abusar de las mediaciones más apropiadas, también hay que hacer un discernimiento. No toda mediación es lícita dentro de los mecanismos de la educación de la fe, de la iniciación a la vida cristiana. Y esto en ocasiones nos falta como entenderlo, ¿no? Muchas de las veces, ¿no? Por eso en el ámbito catequético será necesario ir más al fondo sobre cuestiones teóricas, ¿no? Sería necesario entonces, fíjense cómo pensar, ¿no? Repensar más a fondo el sentido de la revelación y de la verdad cristiana, en términos más dinámicos y de proceso. ¿Qué es la revelación? Bueno, pues esta acción,
El Dios que se ha revelado, pues bastará solamente conocer, por ejemplo, la cristología, la eclesiología, el tratado de Dios uno y trino, los sacramentos, la pastoral, la teología bíblica. ¿Bastaría solamente eso para decir la verdad cristiana? ¿Sería necesario entonces también reinterpretar nuestras propuestas de fe más a partir de las exigencias ligadas a la dignidad y a la verdad de lo humano? También entonces sería necesario superar un poco el sentido de la cerrazón y de la excesiva contextualización eclesial de la catequesis y pensarla más a partir de contextos humanos y más a partir sobre todo de la vida de las personas. Somos muy dados a una exagerada contextualización de la catequesis. La catequesis ¿no? Que le llaman la catequesis de genitivo, ¿no? Y despreocupadísima sobre los problemas humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que ver. Por eso, también entonces tendremos que repensar cómo dentro de este estudio, pues, ¿catequesis de qué? De genitivo. Catequesis de genitivo, o sea, la catequesis de genitivo es esa, catequesis de la infancia, la catequesis de la adolescencia, la catequesis de Latinoamérica, la catequesis de México, la catequesis de Argentina, la catequesis de Venezuela, una exagerada contextualización, ¿no? Hoy estamos en la era, sabemos que por la era de la atomización de las disciplinas, ¿no? Ustedes vean cómo se ha atomizado demasiado las disciplinas, ¿no? Es decir, por eso es ahora médico, pero médico de qué, ¿verdad? Del ojo, pero del ojo, pues el ojo tiene también retina, tiene pupila, tiene, ¿no? Ahorita hay una exagerada atomización de las ciencias, ¿no? Entonces también la catequética también sufre esta atomización, particularmente a través de una preocupación contextualoide, ¿no? Y desentendiéndose de los problemas humanos, el sentido de la vida, es decir, o violentando la libertad, ¿no? O, no sé, en sus países, en sus lugares verdaderamente de donde ustedes viven, por ejemplo, si los catequistas y los evangelizadores se sienten con la gran responsabilidad de intervenir en la dimensión social de su país, de su ciudad, de su arquidiócesis, hasta de su misma parroquia, ¿no? No, no nos preocupan los problemas humanos, nos preocupan estos elementos, a veces cognitivos, afectivos, violentamos, ¿no? Por eso también entonces tendremos que entrar en un diálogo sereno con las ciencias humanas. La teoría catequética tiene que valorar los aportes de las ciencias prácticas humanas que estudian el proceso en cuanto tal, ¿no? Las dinámicas relacionales, el cambio, ¿no? Ustedes saben que la metodología habla del cambio planificado, ¿no? Sin embargo, esto debe hacerse también en cuestión del qué, o mejor yo diría, de la verdad. ¿Cuál? De la verdad cristiana. Y no la verdad cristiana en el sentido estático, ¿no? La verdad cristiana que inspira, que va a condicionar, informar los caminos y los procesos. Porque eso también es importante. Así como decíamos en el anterior elemento, estos cuatro, pues sí, como cuatro cualidades subyacentes al proceso de la catequesis, pues también nuestra relación con interdisciplinar o transdisciplinar con otras ciencias también tiene que ser informada desde la verdad cristiana, es decir, que inspira, condiciona, informa los caminos y los procesos, ¿no? Por ejemplo, hoy se está haciendo muy fácil, ¿no? Esta comunicación vía WhatsApp, ¿no? Y todo por WhatsApp, 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 WhatsApp. Y bueno, llegará un punto de decir, bueno, pues entonces también mandemos la catequesis por WhatsApp. ¿Qué diferencia hay que vengan a las aulas? Y además todavía tenemos el pretexto de decir que los niños y los jóvenes de hoy pues han nacido bajo el ambiente
tecnológico, pues entonces es que la verdad cristiana necesita del contacto, del vínculo, de la relación, de la identidad, de los vínculos comunitarios. Por eso partíamos de ahí en la clase, ¿no? Es decir, la catequesis tiene su origen, su meta, su fundamento dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, ya ser competente, tener conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿sí? No, este elemento, que dice Cruz Elena, pues sí, es la persona competente. Pero aquí es hablar de una persona no solo competente, sino evangélica, cristiana. Es decir, la verdad cristiana es la que inspira, ¿no? Los términos también de los contextos educativos y empresariales, ¿no? La misión y la visión, pues es el evangelio, ¿no? No es solamente cuadrar un objetivo, ¿no? Que muchas veces sucede, ¿no? Con un qué, cómo, cuándo y para dónde, sino que se nutra de la fuente auténtica, de la verdad cristiana. Y entonces también, ¿no? La verdad cristiana, por eso condiciona, inspira, informa los caminos y los procesos, el por dónde. Esto no puede ser de una manera aséptica, ¿no? Pensar que estos lineamientos en ocasiones, pues, ¿no? Se van perdiendo, ¿no? Tercero, la alteridad de los procesos y de los hábitos en las buenas prácticas. Es decir, en el proceso no, pues sí, no destruye, no hace a un lado la alteridad. ¿Qué quiere decir alter? El otro, ¿no? Es decir, el proceso no eh, destituye al hombre mismo, ¿no? Debe estar sobre todo en este problema de saber que los procesos deben de favorecer a la pregunta ¿quién? Y a construir este quién. Y este quién que es doble, es Dios. No puedo yo nomás decir quién el hombre. Restituir a Dios la iniciativa y por lo tanto situar nuestro proceso pastoral muchas de las veces olvidado de los dinamismos de la gracia y de la iniciativa de Dios. Y por lo tanto es necesario estar atentos entonces a la calidad de la alteridad del proceso, donde perviven dos personas, Dios y el hombre. No solo el hombre que recibe, sino también la iniciativa de Dios que da, que se convierte en este otro, ¿no? Y por lo tanto tendremos que hacer este esfuerzo por animar continuamente la conversión de nuestra iniciativa a la iniciativa otra, ¿no? A la iniciativa que es la de Dios. Entonces nosotros somos los protagonistas, pero para restituir la iniciativa de Dios. Hablamos, pero para dejar hablar a Dios. Fíjense qué bello, ¿no? Es decir, hablamos, el proceso es hablamos, pero para dejar hablar a Dios. Generamos este proceso donde no se destituye al hombre, sino porque es en el otro, ¿no? Como todo el personalismo, particularmente de Buber, Mounier, Levinas, Gabriel Marcel, ¿no? Nos va dando, ¿no? Nos confrontamos, interactuamos y entonces intercambiamos dones y riquezas. Decimos el Evangelio y acogemos experiencias humanas e interpretaciones del Evangelio. Pero en ocasiones estas dinámicas de reciprocidad no son respetadas por los procesos, ¿no? Por eso entonces creo que la catequesis se ha dado también pasos y creo que en estos días se han dado cuenta de que, pues que el mensaje cristiano es dicho hoy en términos más interpretativos de la experiencia. En ese sentido creo que ha habido un grande avance. Otro, se valoran más hoy los lenguajes, ¿no? Tercero, el aprendizaje ha venido a ser un hacer y se lleva a cabo a través de actividades ya muy prácticas, ¿no? Yo creo que son avances que creo que al pesar de todo en este caminar, pues ustedes se han dado cuenta, ¿no? Se ha pasado, se ha migrado poco a poco dentro de por el aporte de los catequetas y la reflexión catequética que después se traduce en una reflexión, en una práctica catequística. Se ha pasado pues de una concepción doctrinal a una comprensión más existencial. Y eso no es otra cosa sino lo que los
catequetas de América Latina, perdón, pues lanzan en esto, ¿no? Es decir, la alegría de ser discípulos y misioneros, ¿no? Para poder comprender y tomar conciencia, ¿no? Por eso, pues hemos de cultivar hábitos y llevar a cabo, pues, buenas prácticas, ¿no? Redimensionar la comprensión, entonces, significa reconciliarse con el hecho de que se llega a ser cristiano no por comprensión, porque se ha comprendido que el Evangelio o se ha tomado conciencia de él, sino ante todo por la confianza, por el valor de confiarse, por la capacidad de amar, de descentrarse sobre el otro y sobre el otro. Podríamos decir, se llega a ser cristiano en el fondo por costumbre, es decir, porque se cultivan hábitos y los hábitos se cultivan sin comprender bien su sentido en ocasiones, ¿no? Así sucedía. Y se entrevé algo, ¿no? ¿Cómo? Pues qué cosa. Pues que se comprende bien, pero se comprenderá mejor, entonces en ocasiones más tarde. Entonces tendría que ser más central en nuestra atención en educar aquellos procesos que nos ayuden a retomar una expresión antigua, pero que vuelva a estar de moda, las buenas prácticas. Educar al contacto fiel con el gran contenido que es Cristo, particularmente la relación con los contenidos de la catequesis, ¿se acuerdan, no? El, la liturgia, los sacramentos, la oración, la existencia misma cristiana, ¿no? Los grandes referentes, ¿no? Tal vez hemos exagerado en la catequética también en una preocupación exacerbada de la educabilidad de la fe, haciéndola a veces tan compleja que pareciera que ser cristiano pues es una tarea que solamente la alcanzarán dos o tres, ¿no? Y más bien el catequeta tendrá que ser ese facilitador que haga que el acto catequético pues sea comprensible, sea significativo en la vida, en el mensaje cristiano, ¿no? Es decir, redescubriendo el sentido de plenitud de la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues también, y no desvinculamos que se llega a ser cristiano también en la práctica de la fe, ¿no? Se es practicante antes de ser creyente, esa es la mentalidad, ¿no? Un examen, puedes someter a examen a los procesos para llegar a ser cristiano hoy, sacaría probablemente a la luz que se llega a ser cristiano gracias a las prácticas, ¿no? Es decir, un pragmatismo también que se ha metido dentro de los procesos a veces de educación en la fe, ¿no? Porque se ha querido la costumbre de ir a misa, ¿no? O porque yo soy muy evangélico, he dado toda mi vida a la evangelización y a la catequesis, a la pastoral social, a la vida consagrada, soy sacerdote, soy religiosa y ya por eso soy cristiano. No siempre. Ya lo hemos visto, ser cristiano es moverse en este amor, en esta acogida, en estos sentidos que hemos visto de estas buenas prácticas cualitativas, ¿no? En la reciprocidad, ¿no? En el respeto de la alteridad, pues aunque se traiga hábito y clerigma, ¿no? O aunque se traiga un título o sea, una encomienda diocesana, parroquial. Por eso el catequeta también debe de ser alguien que respire mucha vida doméstica de la pastoral, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? En el sentido de asegurar estas buenas prácticas. Estas buenas costumbres, también estas buenas prácticas, pues también nos hablan de de la dimensión paulatina del aprendizaje o de la educabilidad de la fe. El principio de la iniciación a la vida cristiana, pues nos mete, les decía yo la vez pasada, en esta apuesta por una cultura slow, ¿no? Es decir, de los procesos lentos, de lo poco a poco, del sentido de la vida, ¿no? De saber que el proceso más importante es el proceso vital, que hay que cuidarlo, ¿no? Y bueno, pues protegerlo. Bueno, pues por mi parte sería como todo, hacer una síntesis también de su parte, ¿no? Hemos visto, ustedes se fijan, elementos de cómo la catequética es una ciencia, tiene su epistemología propia, han ido profundizando sobre la cuestión de los elementos fundamentales, sobre todo acompañados de un catequeta, como es Emilio Alberich, significativo, también
pueden enriquecerlo catequetas de sus contextos geográficos. En el caso de México, pues está el padre Merlos. Bueno, pues se puede enriquecer, ¿no? Ya vimos algunos principios catequéticos, una metodología catequética, el método teológico empírico crítico proyectual de Mario Midali, y bueno, pues también algunos principios catequéticos, la columna vertebral también de algunos documentos catequéticos, ¿no? La Gaudium et Spes, la Evangelii Nunciandi, Catequesis Tradende, Redentoris Missio, Deus Caritas Es, hasta llegar a Evangelii Gaudium, ¿no? Y bueno, pues ahí el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El Directorio Catequístico General del 70 y luego el Directorio General para la Catequesis de 1997. O sea, ya deben de tener poco a poco como ir jugando con todos esos elementos que deben ir grabados en sus mentes. Yo no soy su maestro de historia de la catequesis, ni tampoco de documentos catequísticos de la iglesia, pero que ya deben de estar familiarizados con ellos para que en el momento en el que se los citen, o también ustedes citarlos, ustedes lo han hecho muy bien en su glosario, ¿no? Donde cada uno ha ido aportando diferentes pues sí, elementos sobre cada una de las palabras que se van precisando en nuestro lenguaje. Pues queda abierto alguna pregunta, alguna participación, pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat. Les escucho. Ana Gabriela, Blanca, Cruzelena, Mirna, María, Miriam, también Cecilia, Olga, Patricia. Y también, bueno, pues acepto la retro, bueno, pues es ya nuestra última semana, su primer materia de 100% en línea, Catequética Fundamental 1 con un servidor. Bueno, pues no hay más, era más que la carne, ¿verdad? Espero haber sido un buen facilitador y si no, pues ni modo, me pongo a rezar. ¿Cómo les ha ido? O también sobre lo que hemos tocado el día de hoy, ¿cómo lo ven? ¿O tienen alguna pregunta sobre las 4 semanas? Se envió también un link de una noticia, bueno, tuvo Carriquiri, que es el secretario para la Comisión de América Latina, ha dado un diagnóstico de América Latina sobre la vida pastoral, ¿no? Pues Elena, sí, disminución de los católicos, sí. Mirna, María Concepción, Miriam, Cecilia. Sí, bueno, pues los catequetas, bueno, voy a ir respondiendo poco a poco. Padre, además de las tentaciones del individualismo y del colectivismo, existen más tentaciones para el catequeta, la catequética misma. Sí, bueno, pues lo verán más adelante, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto que también habíamos visto en otra de las sesiones, ¿no? El irse a un adoctrinamiento o también a una dimensión puramente terapéutica, les decían yo, ¿no? Es decir, el catequeta, si no está atento, después se convierte en alguien que o cae en una obsesión afectiva, ¿no? Decir, vamos a sentir a Dios
y se deja llevar solo por los afectos o terapeutizando todo, ¿no? O también en un racionalismo adoctrinante que viola muchas veces los procesos afectivos de las personas, ¿no? Sí, yo creo que eso es eso. Sí, Blanca, bueno, pues sí, en ocasiones, pues los catequetas no es que en Autlán, pues eres una población aquí cercana a nuestra arquidiócesis, claro, ¿no? Ya de un catequeta, pues los catequistas ya hemos pragmatizado tanto la pastoral que hasta decir vamos a pensar la pastoral, alguien lo puede sentir una ofensa, ¿no? Y miren, quizá a alguien les puede, algún sacerdote, una religiosa, sobre todo los que andamos más metidos en estas cosas, cuando ustedes lleguen y les digan, es que estoy en un curso, en una licenciatura, en un diplomado, donde la pastoral, no, 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 la pastoral se vive, la pastoral se, no, 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 la pastoral también se piensa, ¿verdad? Por eso tenemos un gran rezago, porque hemos caído en un pragmatismo, ¿verdad? Acrítico, como así, ¿no? Que nos va llevando, ¿verdad? Y de inercia, ¿no? Y que nadie se detiene a pensar y decir, a ver, estas prácticas pastorales, ¿qué, dónde, hacia dónde nos llevan, ¿no? Y bueno, pues esa es la labor del catequeta. Sí, Blanca, pues poco a poco se va a ir consolidando, bendito Dios, este nombre. Pues Olga Carcura, algunos escritos, bueno, yo me he basado particularmente en Alberich, Salvatore Curró, eh, y en algunos otros escritos, pero así escrito, no. Está, es como una síntesis que yo aquí voy llevando en un papelito, entonces. Al estar madurando en la fe, no debemos olvidar el transmitirla con nuestro testimonio, con nuestro lenguaje, eso sería vivir. Sí, la visión testimonial es importante, Mirna, nomás no caigamos en estos pragmatismos que les digo, ¿no? Miren, hasta para pensar el testimonio hay que pensar. Mira, te tocho, mira, te tochote, así, para entender lo que es el testimonio, ¿verdad? Entonces, pues a veces tenemos como la dimensión testimonial como para decir, bueno, pues la dimensión testimonial es nomás, no, la dimensión testimonial hay que pensarla, ¿no? Por ejemplo, aquí Prades dice los rasgos del testimonio cristiano y da por lo menos, fíjate cómo da aquí, 6 rasgos del testimonio. Dice, el testimonio por autonomacia es el de Cristo mismo. El testimonio se ofrece en virtud del Espíritu Santo. El testimonio es una acción propia de todo fiel cristiano por su participación en el sacerdocio común, en virtud del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El testimonio es de todos los cristianos en todas las circunstancias de la vida. 4. El testimonio es concebido como culto espiritual hasta la santidad y el martirio. El testimonio cristiano tiene un fundamento sacramental. El testimonio es considerado unánimemente como un factor decisivo de la misión de la Iglesia. Y bueno, aquí lanza también el peligro de las ambigüedades, ¿no? De los testimonios. Entonces, hablamos de tema escrito, hablamos de equilibrio. Sí, eso es gran parte de nuestra crisis. Soy su fan, gracias, gracias por formar parte de hablar de tan actual y real en nuestro contexto. Gracias, Cruz Elena. Mirna, la pastoral se piensa y se actúa, en la actuación se razona. Sí, dicen que la mejor práctica es una buena teoría, ¿no? Eso lo decía un profesor de la Universidad Pontificia Salesiana, que ustedes van a escuchar mucho, sobre todo de los que hemos estudiado allá. Ese profesor es el primer eslogan que te dice, ¿no? No hay mejor práctica que una buena teoría, ¿no? Pero la teoría también lleva a la práctica y una práctica, ¿no? Por eso, si te fijas también, ¿no? La ortopraxis, la ortodoxia, los principios ortológicos se van. El catequeta es un teólogo, sí, un teólogo de la pastoral, ¿no? Es decir, eh, decíamos que particularmente más, o de la teología práctica, ¿se acuerdan que veíamos
que la teología está dividida como en tres elementos: la teología bíblica, la teología dogmática y la teología práctica. En la teología práctica perviven tres teologías: la teología moral, la teología espiritual, la teología pastoral. Y de la teología pastoral nace como una necesidad la catequética, ¿no? Y por eso, bueno, pues el catequeta tendrá que ser un gran teólogo, ¿no? Es decir, alguien que tenga sus raíces fundamentalmente pues en Cristo, porque el contenido, hemos dicho que el contenido de que base es el Jesucristo. Por ejemplo, las fuentes también de la catequesis pues son la Sagrada Escritura, el magisterio, la tradición, pues también son materias teológicas, ¿no? Y también pues nuestro instituto tiene ¿eh? Ese rasgo profundamente teológico, porque mm, en otras escuelas, pues se envía, por ejemplo, a los consagrados o a las consagradas a la cuestión de la educación o a la cuestión pedagógica, metodológica. Aquí ustedes también tendrán una gran profundización de tipo teológica, ¿no? Ramírez opina que la pastoral no se debe analizar o detenerse a pensar. Sí, en ocasiones, Ana Gabriela, como tú lo ves, pues encontrarás personas que van a decir, esto de la pastoral es pura praxis, no se piensa, ¿no? Pero por desgracia, por eso a veces tenemos tanto rezago en la atención pastoral. El catequeta, sí, el catequeta es alguien que se mueve dentro de la dimensión más que multidisciplinar, interdisciplinar, y hoy se habla casi también de la catequética como una ciencia transdisciplinar, ¿no? Es decir, en ese sentido. ¿Alguien más que quiera aportar? Pues en la comunidad, si tú entiendes la comunidad solo como tu parroquia, quizá no, ¿eh? Eh, pues más bien, o dentro de la comunidad sí, pues el párroco debería tener cuando menos las habilidades catequéticas mínimas, ¿verdad? Por eso en el seminario, o en los seminarios, esta materia en ocasiones, por eso les digo, ustedes van a ser los mártires de Almoloya, porque en los seminarios, en la Ratio Formationis, particularmente de América Latina, los sacerdotes, las religiosas, están formadas a partir de una columna vertebral de la teología dogmática, no de las teologías prácticas. Tenemos, bueno, tenemos un gran rezago en las teologías prácticas, que ya he dicho, la teología moral, la teología espiritual y la teología pastoral. Un servidor, gracias a Dios y por mi diócesis, pues he podido tener la experiencia de tener la oportunidad de prepararme en la expertise de dos de las teologías de la teología práctica, ¿no? Un servidor saben que es experto en teología pastoral con especialidad en catequética, pero también soy experto en teología espiritual, es decir, estos dos elementos, ¿no? Que me ayudan mucho pues a moverme en este ámbito con, con este rezago. Y bueno, pues sí, claro, un catequeta, pues porque necesita la profesionalización, como ustedes lo están haciendo, pues necesita 3 años de tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues no se puede así como, pues ojalá que ustedes promuevan en sus comunidades que exista, pero cuando menos en los equipos diocesanos, en los decanatos, en la labor que hace el obispo, pues sí debería de consultarse con alguien, con un catequeta, ¿no? O la congregación para hacer todo un proyecto educativo de los colegios, ¿no? Tiene que apoyarse en una consagrada o en un sacerdote o también en un laico que le ayude a articular todo un proceso de educación en la fe para una institución, ¿no? Los tres pilares: la ortodoxia, la ortopraxis, los principios deontológicos.
Sí, exactamente, Cruz Elena, pues una formación en los seminarios, en las casas de vida consagrada, particularmente aquellas consagradas que tienen un carisma misionero, apostólico o de vida activa, pues sería necesario que tuvieran estas habilidades, pues puesto que están en primera línea, ¿no? Pero bueno, esto también es herencia de una mentalidad de que los consagrados, los sacerdotes, no dejan de ser estos docentes, ¿no? Estos maestros de la fe. Entonces, tienen que saber todos los dogmas bien claros en la cabeza, pero después no saben cómo unirlos, como hemos dicho aquí, bajo estos principios que hemos citado, ¿no? Entonces hay demasiado trabajo para los catequetas. Pues sí, hay demasiado trabajo. Por eso les digo, no se encierren pensando que esta oportunidad que se van a dar de profesionalizarse les va a dar solo herramientas para pervivir dentro de una estructura eclesial. Se pueden mover en el mundo político, económico, social, cultural, ¿no? Por ejemplo, en mi estado acaban de ir los alumnos a la sección religiosa del estado, del gobierno del estado, y está una persona que no entiende nada sobre procesos religiosos. Y bueno, está volteando hacia nuestro instituto para poder hacerse de personal capacitado para poder desenvolver dentro de ese departamento alumnos egresados de nuestro instituto. Bien, bueno, pues si no hay alguna pregunta más, algún aporte más, no sé qué les ha parecido la clase, los elementos que se van a Ana Gabriela, porque una ciencia transdisciplinar. Ah, bueno, pues se está migrando en los lenguajes de las relaciones entre las ciencias interdisciplinares porque solamente la ciencia daba transdisciplinar en el sentido de una transversalidad de las ciencias, donde también la catequética goza, podríamos decir, la interdisciplinar es consecutiva, la transdisciplinaridad es que es como un tejido donde las ciencias perviven y ninguna puede quedar fuera una de la otra. Pues sí, sería por mi parte, sería la última sesión webinar que tendrían con un servidor. Como ya se les ha informado el coordinador académico, el próximo lunes inician nuevas materias, serían 2 materias, no sé cuál es, por ahí les va a llegar su mensaje. Eh, y bueno, pues tendrán la experiencia pues de seguir adelante. Bien, pues gracias a ustedes. Agradezco su tiempo, que estas 4 semanas, miren, pues como ven, no es que yo también intencionalmente voy dejando un poco de tiempo para que si alguno va a su ritmo, pero como ya se cierra el curso, ahora sí, pues hagan un sprint de sus actividades, de sus participaciones en el foro, de entregar su proyecto integrador, ¿verdad? Porque si no, para que ahora sí que entren sin ninguna deuda el próximo lunes a sus nuevas materias. eh, y bueno, pues poco a poco tendrán el voto, la calificación que se les hará saber a través de la plataforma. Pues gracias a ustedes, esperando que este, esta experiencia, este primer contenido, haya sido de su agrado, ¿verdad? También recuerden que les sigo acompañando a través del chat. Me pueden escribir, comúnmente en 2 o 3 días o el mismo día les respondo sus dudas y pues que se sientan acompañados en esta experiencia.
Gracias por su tiempo. Bueno, pues soy el padre Javier Acosta. Les he acompañado en esta materia de catequética fundamental número 1, profesor del Instituto Superior de Catequética. Eh, y bueno, pues por último, el próximo 15 de junio les invito, va a haber una conferencia sobre la catequesis y la iniciación de la vida cristiana que va a dar un servidor. Se va a pasar a través de las redes sociales a las 7 de la noche en hora de México y también, bueno, pues pueden participar. Ojalá que también ustedes ahí hagan esas preguntas. Va a ser un diálogo catequético. Están invitados. Pues de antemano, muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, se va a pasar a través de FaceLight de la página del Facebook del Instituto Superior de Catequética. Dirijamos también una oración por nuestro director, el padre Antonio Godina Tejeda. Hoy cumple 21 años de ordenado, ¿verdad? 15 de junio, sí. 15 de junio, sábado. ¿Verdad? Que les manda un cordial saludo y también pues dirigir hoy una oración por él, que cumple 21 años de ordenado. Que Dios le bendiga y le cuide. Gracias. Sí, será el 15 de junio repita las fechas, sí. 15 de junio, sábado 15 de junio, a las 7 de la noche, hora de México. Será pasada por FaceLive. Agradecerle su presencia y también estoy atento y a ser enriquecido a través del chat y su presencia. Dios les bendiga, que descanse.